Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos el tema de la aplicación correcta de la metodología enfocada a la operación de comisiones. Y bueno, sabemos que una metodología bien aplicada refleja la realidad económica de la operación y así podemos garantizar que la empresa cumpla con las disposiciones fiscales establecidas tanto por las guías de la OCDE, el manual de la ONU y las autoridades locales también. Entonces, bueno, vamos a definir en qué consisten las operaciones de comisiones. Y bueno, estas ocurren cuando una empresa dentro de un mismo grupo realiza ciertas tareas o gestiones por cuenta de la otra y a cambio recibe una paga o una comisión por hacerlo. Estas tareas suelen ser como coordinar procesos, supervisar proyectos, apoyar en temas administrativos o financieros, incluso hasta encargarse de transferencias o gestión de recursos dentro de un mismo grupo. Mm, En este tipo de acuerdos, la empresa que presta el apoyo o el servicio no asume los riesgos ni es dueña de los bienes o los beneficios. Simplemente realiza las funciones que se le piden y recibe una compensación por ello. Eh, Entre los tipos de comisiones más comunes que encontramos en materia de precios de transferencia son las comisiones por transferencias, que bueno, estas se cobran cuando una empresa realiza o gestiona el movimiento de dinero, recursos o algún bien entre las entidades de un grupo, actuando como intermediaria en la operación. Tenemos también las comisiones por envío de dinero, que se dan cuando una empresa ayuda a enviar fondos, por ejemplo, podría ser entre países o entre las mismas cuentas del grupo y cobra una tarifa por hacerlo. En el caso de las comisiones por intermediación, son cuando una empresa actúa como puente entre dos partes para cerrar algún trato o algún acuerdo, pero sin participar directamente en la operación ni asumir ningún tipo de riesgos. Las comisiones por servicio de soporte se pagan cuando una empresa brinda ayuda o apoyo en tareas como tipo administrativas, atención a clientes, mantenimiento, tecnología, etcétera. Comisiones por compra es cuando la empresa busca proveedores. Esta misma puede negociar precios o comprar productos en nombre de la otra empresa y pues cobra algún fee por esta gestión. Comisión por gestión. Aquí es la contraprestación que se recibe por coordinar o supervisar ciertas actividades, proyectos o recursos dentro de un grupo. Y por último tenemos la comisión por intermediación financiera, que se cobra cuando una empresa facilita operaciones de dinero, como préstamos internos, inversiones, manejo de fondos, entre las mismas compañías del grupo. Y bueno, también pueden existir algunas comisiones que requieren actividades muy específicas, como tramitar permisos, asesorar o coordinar procesos internos. Y bueno, es importante que clasifiquemos estas operaciones. Hay operaciones de bajo valor añadido y de alto valor añadido. En el caso de las operaciones de bajo valor añadido, pues son cuando implican funciones rutinarias y de apoyo, es decir, que no requieren conocimientos especializados ni asumen riesgos importantes. Generalmente son remuneradas con márgenes o comisiones un poco más bajas porque su contribución al negocio es limitado. Como ejemplos tenemos las comisiones por transferencia, que como comentábamos hace un momento, solo se gestiona el movimiento del dinero entre las entidades del grupo. Comisiones por envíos de dinero, que es cuando la empresa actúa como intermediaria en la transacción sin asumir realmente los riesgos financieros. Comisiones por servicio de soporte. Aquí es cuando hay apoyo administrativo, contable o técnico. En este apartado, pues no hay toma de decisiones estratégicas. Y por el contrario, tenemos las operaciones de alto valor añadido. Estas sí implican un mayor conocimiento, especialización o hasta incluso gestión estratégica, que a menudo aquí se asumen riesgos un poco más relevantes y por lo tanto se justifican comisiones más altas y requieren un análisis más detallado en materia de precios de transferencia.
Entre los ejemplos tenemos comisión por gestión, que es cuando se incluye la toma de decisión, planificación o control de operaciones importantes. Comisión por intermediación, si la entidad aporta experiencia, red de contactos, negociaciones complejas. Y también podría ser comisión por intermediación financiera, cuando la empresa analiza riesgos, gestiona liquidez o estructura financiamientos dentro de un grupo. Una vez que tenemos bien identificada nuestra operación, procedemos al análisis funcional, que como sabemos es una de las partes más importantes en un estudio de precios de transferencia, porque permite entender qué hace realmente cada empresa dentro de un grupo, qué riesgos asume y qué recursos utiliza para generar valor. Que dicho en otras palabras es el paso que ayuda a ver cómo y por qué una entidad obtiene sus ganancias. En primer lugar, debemos especificar las funciones. En una operación de comisiones se debe detallar qué hace exactamente la empresa que cobra eh, la comisión y qué hace la que paga. Por ejemplo, la que cobra puede encargarse de coordinar pagos, gestionar recursos, etcétera. Y si solo hace tareas simples como procesar la información o enviar reportes, su comisión será pequeña. Pero si realiza funciones más importantes como tomar decisiones o coordinar operaciones claves del grupo, la comisión será mayor. Enseguida tenemos los activos. Aquí se analiza qué recursos utiliza la empresa comisionista para prestar su servicio. Pueden ser equipos, sistemas informáticos, software contable o incluso conocimientos propios del grupo, que sería el know-how. Cuanto más especializados o valiosos sean los recursos, más puede justificarse una comisión más alta. Después tenemos los riesgos. Se revisa qué riesgos asume la empresa que cobra la comisión. Si solo ejecuta tareas sin asumir riesgos importantes, su margen será bajo, pero si asume riesgos como demoras, errores operativos o incumplimiento de clientes, su comisión debe ser más alta, que prácticamente es cuanto más riesgo se asume, mayor debe ser la recompensa. En el apartado de características del servicio, aquí debemos describir el tipo de servicio por el cual se paga la comisión y su nivel de complejidad. No es lo mismo una comisión por tareas administrativas que por una coordinación financiera o gestión estratégica. Esto ayuda a definir qué tan importante es el servicio dentro del grupo y cómo debería valorarse. En el apartado de estrategias empresariales, bueno, a veces las comisiones se fijan considerando la estrategia del grupo. Por ejemplo, si la empresa está ayudando a expandirse a un nuevo mercado o a conseguir clientes, puede aceptar una comisión menor mientras se consolida el negocio. Por lo tanto, el análisis debe identificar si la comisión responde a una estrategia válida o si simplemente se busca mover beneficios entre empresas. En circunstancias económicas, perdón, debemos tomar en cuenta el contexto donde se realiza la operación. Por ejemplo, el nivel de costos del país, condiciones de mercado, moneda en que se trabaja, porque estos factores pueden influir en el momento de la comisión. No es lo mismo operar en un país con costos bajos que en uno donde todo es más caro. Y bueno, se comparan las comisiones con lo habitual del sector. Por último, tenemos los términos contractuales. Se revisan los contratos entre las empresas para confirmar que lo acordado se cumpla en la práctica, es decir, funciones, responsabilidades, forma de pago, comisiones, etcétera. Esto nos permite demostrar ante la autoridad fiscal que la operación está bien documentada y se realiza en condiciones similares a las que lo harían terceros independientes. Y bueno, ahora que hemos identificado los elementos claves del análisis funcional, podemos pasar al apartado de metodología, que tal como lo establece la Ley de Impuestos sobre la Renta en México, en el artículo 180, se contemplan 6 métodos en materia de precios de transferencia y deben aplicarse siguiendo un orden de preferencia y seleccionando el que mejor refleje la naturaleza de la transacción analizada. En este caso abordaremos tres, que son el método de precio comparable no controlado, costo adicionado y márgenes transaccionales de utilidad de operación,
que son los más apropiados para analizar este tipo de operaciones. El método de precio de reventa no se considera de los más apropiados porque se centra en la función de distribución o reventa y no precisamente en la prestación de servicios. Y el método de partición de utilidades, como sabemos, solo se aplica en operaciones altamente integradas y que son bastante únicas, por lo que hacen muy difícil la comparación con terceros. Y bueno, los servicios rutinarios como comisiones no cumplen esta condición. Comenzamos con el precio comparable no controlado, que como sabemos, en primera instancia debemos considerar este método. En primer lugar, tenemos que identificar nuestra operación bajo análisis. Debemos definir claramente quién presta el servicio y quién lo recibe. ¿Qué servicios incluyen? Si es búsqueda de clientes, cierre de contratos, logística, cobranza, etcétera. También tenemos que tener bien claro cómo se calcula la comisión, si es porcentaje sobre ventas, monto fijo, etcétera. Enseguida buscamos operaciones comparables no controladas, que bueno, necesitamos precios o porcentajes de comisiones entre partes independientes que presten servicios similares en condiciones parecidas. Las fuentes posibles serían contratos internos si la misma empresa tiene operaciones con terceros, bases de datos comerciales, por ejemplo, Royalty Stat u Orbis, información pública de contratos o tarifas de agentes independientes. Y luego procedemos a evaluar la comparabilidad. Aquí analizamos si las funciones comparables son suficientemente similares, en- tomando como base funciones, riesgos, activos utilizados, condiciones contractuales, mercado geográfico, nivel de competencia. En caso de que las diferencias existan, se deben ajustar para mejorar la comparabilidad. Después determinamos el rango de comisiones. A partir de las operaciones independientes seleccionadas, obtenemos un rango intercuartil. Y como último paso, comparamos este rango con la operación vinculada. Si la comisión se encuentra dentro de rango, se considera valores de mercado. Si está fuera, puede requerirse ajuste en materia de precios de transferencia. La ventaja de este método es que es el más directo y confiable cuando existen comparables de buena calidad. La limitación es que es muy difícil encontrar comparables exactos, especialmente en operaciones de comisiones, porque algunas veces suelen ser funciones bastante específicas. Enseguida pasamos con el método de costo adicionado. Este método es apropiado cuando el comisionista no asume riesgos comerciales ni financieros, solo realiza funciones como de apoyo o gestión. Y su remuneración pues debe cubrir los costos más un margen razonable. Como primer paso debemos identificar los costos bases. Eh, Tenemos que incluir los costos directos y los costos indirectos y debemos excluir los costos financieros, extraordinarios o no relacionados con el servicio. Enseguida calculamos el margen que la empresa está aplicando, la empresa bajo análisis. Como tercer paso, identificamos las comparables independientes. Aquí buscamos empresas que presten servicios similares y asuman riesgos equivalentes. Obtenemos el rango de comparabilidad, que sería el rango intercuartil, y comparamos el indicador intercompañía con el rango de mercado. Si el indicador está dentro del rango, la operación está a valores de mercado. Si está fuera, pueden requerirse ajustes. Ventajas de este método es que es directo y sencillo si los costos están bien identificados, es adecuado para servicios y hay una facilidad de aplicación de manera interna. Las limitaciones es que no siempre se tienen eh, bien segmentados los costos de los gastos. Y bueno, continuamos con el último método, que sería el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Aquí este es cuando hay comisiones más complejas o especializadas.
Aquí comparamos el margen de rentabilidad neta con las comparables independientes y como primer paso seleccionamos la parte analizada, que normalmente es la parte que realiza la función más simple y no asume riesgo significativo. Por ejemplo, en este caso sería el comisionista. Enseguida calculamos el indicador financiero, mm, y determinamos qué indicador utilizaremos para analizar la operación bajo análisis. El más común para este tipo de operaciones es el margen operativo sobre costos y gastos operativos, que sería el MCAM. Identificamos a las empresas comparables, seleccionamos empresas independientes con funciones, activos y riesgos comparables. Obtenemos de sus estados financieros los mismos indicadores de rentabilidad. Y como último paso, comparamos el margen de la operación intercompañía con el rango de mercado. Si el margen del comisionista está dentro del rango, se considera en condiciones de plena competencia. Si está fuera, eh, se pueden requerir ajustes. Las ventajas de este método es que tiene una alta aplicabilidad. eh, es ideal para operaciones donde el precio comparable no controlado o el costo adicionado no son factibles. Y pues también facilita un análisis de rentabilidad global. Y bueno, también las limitaciones es que es muy sensible a diferencias contables. Gastos o reclasificaciones pueden distorsionar el margen operativo. Y bueno, también que es muy difícil aislar operaciones específicas. Y bueno, de mi parte sería todo. Cualquier duda o comentario, con mucho gusto me pueden buscar y lo platicamos. Y pues nada, muchas gracias.